En este tema que vamos a ver sobre el fijado de celdas y el copiado de fórmulas continuas, primero debemos de familiarizarnos con un símbolo muy importante al momento de utilizar fórmulas o funciones, y es el símbolo de pesos, este de aquí. Ahora, este símbolo de pesos lo que nos va a ayudar es a fijar una celda dependiendo de hacia dónde la copiemos y hacia dónde la peguemos. Es decir, si nosotros referenciamos alguna celda a otra celda, por ejemplo, esta celda G3 la vamos a referenciar con la celda E3. Fíjate cómo aquí nos coloca el nombre de la celda, pero sin el símbolo de pesos. Esto no significa que no haya más modalidades para el fijado de celdas. Es decir, nosotros la referencia normal que nos pone Excel por default es esta de aquí, pero existen otro tipo de fijados de celda que, si tú te fijas, nosotros al poner estos símbolos de pesos podemos tener esta opción o esta otra opción. Entonces nosotros aquí vamos a contar con esta opción de aquí, vamos a contar con esta de aquí y vamos a contar con esta de aquí. De tal manera que para referenciar otras celdas tenemos en total 4 opciones para manejar estos símbolos de pesos. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Si vamos a referenciar una celda sin el símbolo de pesos, esto quiere decir que el movimiento va a ser libre. ¿A qué me refiero con el movimiento va a ser libre? Es decir, si nosotros copiamos y pegamos esta celda que está referenciada hacia otro lugar, la referencia se va a mover dependiendo de los espacios que nos movamos. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Si nosotros ponemos los símbolos de pesos en tanto el nombre de la columna como el nombre de la fila, el movimiento no se va a ver reflejado. Es decir, si nosotros copiamos esta referencia y la movemos a otro lado, esa referencia no va a cambiar ni de columna ni de fila. Caso contrario, si nosotros solamente ponemos el símbolo de pesos en lo que es la columna, lo que va a pasar es que el movimiento de pegado solamente va a incluir la columna. Y posteriormente, si nada más ponemos el símbolo de pesos en la referencia de la fila, el movimiento solamente se va a incluir la fila. ¿Qué te estoy tratando de decir con todo esto? Es decir, si nosotros aquí utilizamos la primera opción que tenemos en esta parte de aquí, esto quiere decir que si nosotros referenciamos esta celda, al momento de copiar y pegar hacia otros lados, el movimiento va a ser libre y se va a mover conforme tengamos otras referencias de celda. Es decir, nosotros aquí copiamos y pegamos hacia el lado derecho la misma referencia, pero si nosotros de tener esta referencia la movemos una celda hacia la derecha, esto quiere decir que la referencia también se va a mover y así posteriormente. Si lo hacemos tanto del lado derecho como hacia abajo o inclusive hacia el lado izquierdo o hacia arriba, va a suceder lo mismo. Fíjate cómo aquí copiamos esta referencia de aquí y la pegamos hacia abajo y fíjate cómo se mueve según peguemos estos valores. Cuando nosotros referenciamos con el símbolo de pesos de esta manera, esto quiere decir que al momento de copiar y pegar, esta referencia va a permanecer fija, es decir, no vamos a tener algún cambio reflejado de referencia, aunque nos movamos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
¿Qué es lo que pasa si nosotros nada más utilizamos lo que viene siendo el símbolo de pesos en la columna? Esto quiere decir que la columna en donde se encuentra esta referencia va a mantenerse fija hacia los lados. Es decir, si yo copio este valor hacia la derecha, este no va a cambiar. Sin embargo, si lo movemos hacia abajo o hacia arriba, la referencia sí se va a mover, pero va a permanecer en esta columna. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos el pegado, fíjate cómo hacia la derecha no cambia de columna, pero si lo movemos hacia abajo, sí cambia de fila con estos valores que tenemos aquí. Y ya por último, si nosotros utilizamos el símbolo de pesos para la referencia de la fila, esto quiere decir que la fila se va a mantener fija. Esto es que la fila no se va a mover de esta número 3, pero sí va a cambiar si la movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. De tal manera que si nosotros hacemos el mismo ejercicio, fíjate cómo la fila se mantiene en este mismo valor, que es en la fila número 3, y si la movemos hacia abajo no va a haber ningún cambio, se sigue manteniendo en la misma fila. Pero si la movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cuántos lugares nos movamos, va a cambiar la referencia.